Floricanto presenta. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos 5 sentidos y a través de ellos podemos ver, oír, oler, gustar, tocar. ¿Te imaginas lo que es no tener alguno de ellos? De hecho, seguramente que conocemos a algunas personas que han perdido el oído, no oyen o que no pueden ver. Pero veamos qué sucede en el Evangelio cuando hay quien no puede ver y se encuentra con el Señor Jesús, cuando hay quien no puede oír y se encuentra con el Señor Jesús. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar con dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, bueno, pues de nuevo tenemos ahora la oportunidad de hacer esta grabación y en donde no es solamente el audio lo que yo estoy mandando, sino también aparece la imagen. Y me pueden ver gracias a sus ojos, me pueden oír gracias a los oídos. Y el Evangelio del día de hoy precisamente nos habla de una persona que es sorda, de una persona que no puede oír y que se encuentra con el Señor Jesús. ¿Qué significa en el recorrido que hemos venido haciendo en la escuela de San Marcos como discípulos? ¿Qué significa que aparezca un hombre que es sordo? Pues que muchas veces seguramente que a pesar de que estábamos escuchando la palabra de Dios, en este caso podríamos decir los discípulos del Señor Jesús, ven a aquel que es la palabra de Dios, el verbo encarnado, la palabra hecha carne, pues todavía no logran comprender el misterio de la encarnación, todavía no logran comprender quién es el que les está hablando. Y por eso hoy la invitación para ti y para mí es de que tengamos oídos de discípulo. Fíjate que y todos podemos distinguir muy bien entre lo que significa oír y escuchar. Por ejemplo, seguramente que por ahí estamos escuchando un claxon. Bueno, es un ruido más. Pero escuchar implica poner definitivamente atención a lo que se me está diciendo. Muchas veces platicamos de persona a persona y le tenemos que decir a alguien: ay, discúlpame, ¿me podrías repetir lo que me dijiste? Porque me distraje. Oíamos, pero no escuchábamos. Escuchar es un elemento necesario para poder entrar en diálogo. Y escuchar entonces significa es poner atención a lo que la otra persona me está diciendo. En ocasiones a ti te puede haber sucedido porque tú lo has hecho o te lo han hecho. Alguien te está hablando de algo y tú ya estás pensando en otra cosa. Alguien te quiere hablar, hasta de repente como que robamos las palabras de lo que iba a decir la persona a la que escuchamos. Fíjate que hoy en la mañana vi un coche responder a alguna otra persona. No está mal, implica atención, hasta me le adelanté a lo que me iba a decir. Pero también la persona me puede decir: no, yo no iba a hablar de los coches. Yo te iba a hablar que vi a una persona a la que quiero, a la que yo estimo. Saber escuchar es muy importante
para poder entablar relaciones humanas. Pero saber escuchar la palabra de Dios es todavía fundamental, porque definitivamente escuchar al Señor alegra nuestro corazón, nos pone en una sintonía, en un dinamismo, en una capacidad de tener un pensamiento crítico, y ahorita hablaría sobre ese pensamiento crítico, para poder captar lo que el Señor me pide y entonces poder actuar. Algunas personas me dicen: Padre, como que yo siento que usted es muy original en lo que dice. Y lo que pasa es que ante la palabra de Dios hay que saber ponernos y leer un texto. ¿Cuántas veces habremos leído o escuchado este texto de San Marcos? Muchas. Pero si yo ya me acostumbré a oírlo, ni le hago caso. En cambio, mi pensamiento crítico es: Señor, ¿tú qué me quieres decir? ¿Tú qué quieres que yo le diga a los demás? Y entonces podríamos decir también es una escucha atenta, una escucha activa. Y esto es lo que quiere San Marcos para los discípulos del Señor Jesús. Es lo que el Señor quiere para ti y para mí. De tal manera que yo en general siempre digo: no, yo no soy original en lo que digo. Simplemente escudriño la palabra de Dios, le pongo una especial atención y busco de qué manera la puedo aplicar en la vida diaria. Tú y yo, querido amigo, a lo largo de este año nos hemos insertado en la escuela de San Marcos. Pero el maestro no es Marcos, no. El maestro es el Señor Jesús. Es el que habla suave a tu oído. Es el que te está diciendo que te quiere, que te ama. Y qué importante es de que entonces nosotros dejemos que nuestro corazón se llene de alegría y podamos tener también el deseo de poner en práctica la palabra del Señor. Una de mis oraciones es: Señor, dame oídos de discípulo y corazón misionero. Oídos de discípulo para poner atención a lo que tú me dices, para en el pensamiento crítico descubrir lo que me estás pidiendo y entonces tener el entusiasmo para hacer lo que tengo que hacer. Así, entonces, en ese diálogo, en esa escucha dinámica con el Señor, mi vida cambia. Y de alguna manera yo me atrevería a decir: me apropio de las enseñanzas de Jesucristo, las hago mías y mi vida va cambiando. Ahí está la tarea del día de hoy. Y junto con esto, entonces, pues aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar la palabra del Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.